Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 29 de noviembre del 2024. Este viernes cerramos el 11º mes del año y entramos a diciembre, el lunes, ¿verdad? Cuando arranquemos aquí, iniciando el mes de las fiestas, bueno, de las Pascuas, de las Navidades. Uno dice Pascua, pero eso hay unas diferencias ahí. Pero bien, ayer se celebró el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y aquí muchos dominicanos, ustedes saben que las relaciones nuestras en Estados Unidos son muy intensas. Tantos dominicanos que han vivido allá, que viven aquí retirados, que asumieron esa costumbre, que no está nada mal. Y allá muchos le dicen el Día del Pavo. O sea, el 24 de nosotros aquí, de la cena navideña, para ellos es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Como veíamos ayer, las informaciones suministradas hablaban de que alrededor de 80 millones de pasajeros iban a movilizarse tanto en vehículos de motor como a nivel aeronáutico, y que en Nueva York se esperaba que los 4 aeropuertos movieran alrededor de 400.000 personas por día. Eso lo veíamos ayer, la facilidad que tenían por el asunto de los combustibles, que están más baratos que hace 2 años, 3 años, el nivel más bajo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues nada, y hoy es día de fiesta en Estados Unidos. La gente empieza a tomar su semana desde el martes, empiezan a viajar y a pedir permiso y a desplazarse. Y el domingo es el lío, ojalá y el clima. Muchos dominicanos que ven mi programa en Estados Unidos, este canal se ve en los Estados Unidos, también en YouTube. Usted siempre, muchas personas lo ven diferido por YouTube. Ojalá y tengan buen clima y se puedan desplazar, porque por lo general, después que viene el retorno, muchos vuelos retrasados por condiciones climáticas, la mayoría de las veces. Pero muy bien, el Día de Acción de Gracias. Aquí en Santo Domingo, aquí tenemos informaciones variadas, económicas, muchas, que vamos a compartir con ustedes. Y a nivel internacional, el cese al fuego en el Líbano, Israel y el Líbano y Hezbollah, que fue acusado ayer Israel de haberlo violado. Lo que pasa es que, bueno, el cese al fuego entró digamos que en operación, en ejecución, sería la mejor palabra, que sería no hacer nada, ¿verdad? Y empezar a cumplir los acuerdos. Israel atacó una base subterránea de producción de misiles de la gente de Hezbollah por los lados de la frontera de Siria, por el norte, por el otro lado, para allá arriba, entre la frontera del Líbano y Siria. Una base subterránea de alrededor de 1,5 kilómetros, 1.4 kilómetros. Imagínense ustedes, una instalación de 1.4 kilómetros y 70 metros de ancho. O sea, una fábrica, pero subterránea, producción de misiles, con lo que le manda Irán. Y a Israel dijo, no, esta no, aunque estemos en cese al fuego, parece ser que decidió y la bombardeó y la destruyó. Bueno, pero como quiera, yo no creo que por eso los cese al fuego, los armisticios y ese tipo de periodos de España boba, cuando hay un conflicto y una guerra, tampoco es que no me tiran un tiro de aquí ni me tiran un tiro de allá. Siempre hay sus pequeñas escaramuzas y sus cosas y sus violaciones, y el otro trata de... Pero lo importante es que eso está en ejecución. Por el otro lado, hay una situación muy complicada que no se ha podido determinar realmente como que la causa. En Siria, donde estaban los ISIS, los del califato, que hubo de hacerse una coalición internacional con los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Irán, para enfrentar a esos demonios. Ahora mismo, el régimen de Bashar el-Assad, que ha sido apoyado toda la vida históricamente por Rusia y obviamente por su aliado Irán, y por las fuerzas de Hezbollah, cuando tuvo una guerra civil a lo interno, y hay unos rebeldes, ellos siempre han tenido problemas. Hay zonas donde están los kurdos, tanto como en Irak como en
Turquía, que a veces le han tirado hasta agentes químicos, ¿verdad? Gases químicos y todo para eliminarlos. Hay unos rebeldes que están enfrentando al régimen de Bashar al-Assad, alrededor de 40 aldeas, villas, como le llaman ellos, y están cercando la ciudad de Alepo, una ciudad que fue totalmente diezmada, destruida por los rusos cuando apoyaron a Bashar al-Assad, así mismo como han hecho con muchísimas ciudades de esas que ocuparon en Ucrania. Primero la desbaratan, hace que todo el mundo se vaya de ahí, después la ocupan. Bueno, esa es una situación que está bastante complicada y genera mucho ruido en la zona porque eso ha salido como de un momento a otro. Ahí no hay mucha claridad de dónde ha provenido esto. Pero si uno parte de que el régimen de Siria es apoyado por Rusia, que es aliado, tiene bases, les proporciona todas las defensas antiaéreas, los estadounidenses tienen bases también en Irak, en esa zona por ahí, pero ese régimen es apoyado por el aliado de Rusia, que es Irán, que es el que maneja todos los hilos y los tejemanejes en esa zona con los grupos terroristas, con los Houthis de Yemen, con los terroristas de Gaza, de Hamas, y con los de Hezbollah en el Líbano, y los que hay en Irak y los que hay en el mismo Siria. Entonces vamos a ver, pero ese es un conflicto que está ahí generando problemas. Ahorita vamos a ver los asuntos norteamericanos y de la guerra de Irán, de Ucrania y las diferencias que hay entre México y Estados Unidos con el asunto de los anuncios arancelarios de Trump. Pero de entrada vamos a pasar revista a la prensa local, a ver qué nos dice el Caribe. En su primera plana dice: el Banco Central reduce tasa de interés de referencia a 6% anual de los 6,25 que estaba, ya la había reducido el mes pasado. Esto fue en la reunión de política monetaria de noviembre. La cosa esa, miren señores, el Ministerio de Educación se inventó el programa de transportes de autobuses escolares, y eso está muy bien, y yo lo veo que pasan por mi casa y llevan a los niños y los traen y los llevan. Bueno, en Santiago compraron los autobuses eléctricos y ahora no tienen dónde cargarlos. Eso es como unas cosas surrealistas, de esas que escribía García Márquez en Macondo, ¿verdad? Los 100 años de Macondo, ¿te acuerdan la canción famosa? Pues sí, el TRAE confronta problemas en Santiago por falta de carga de energía. No hay dónde cargar los autobuses. Imagínense usted un celular sin cargador, eso y nada es lo mismo. Eso, como decía un refrán que decían de que el que tiene un terreno en los Guaricas no tiene nada. Iba a decir otra cosa, pero lo dejé ahí. No tiene nada. Así está el TRAE, el transporte escolar. Eso es como poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo se le ocurre a usted comprar vehículos eléctricos si no hay estaciones? Por ejemplo, estaciones eléctricas, Evergo, está en todo bávaro, están instalando. Usted va aquí a un sitio de un hotel, ya están las estaciones. Usted va, entonces usted puede hacer su cargar, hay lugares, pero por Dios, pusieron la carreta delante de los bueyes, hay que contratarlo para la NASA. Proconsumidor vigila las ofertas en el Viernes Negro. Hoy es Black Friday, señores, el que tenga dinero para que lo gaste. Hipólito resalta las ventajas del PRM para el 28, ya Hipólito midió. Hipólito no se puede quedar callado nunca, siempre tiene que hablar de algo. El CONET, horario dividido debe consensuarse. La vicepresidenta dice que hay que apostar a la educación técnica y alguien se quejaba de la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es: yo produzco aquí mis médicos, yo genero mis ingenieros y, ¿verdad?, como no hay condiciones, se van para Estados Unidos, se van para otro sitio. En general, en nosotros no pasa porque la calidad educativa sea elevada, sino por situaciones económicas. Pero, por ejemplo, la India, que produce muchos matemáticos y ese tipo de cosas, emigran a países desarrollados porque hay mejores ingresos. Entonces, la fuga de cerebros se da en todos estos lugares, pero ustedes ven cómo se queja el sector industrial
de que necesita mano de obra capacitada, calificada en las zonas francas y en las industrias manufactureras nuestras que se han ido, ¿verdad?, modernizando, y obviamente necesitan gente que te hable inglés, que entienda leer un manual en inglés para saber cómo opera la máquina, que esté capacitado, que haya pasado por Infotec, que haya hecho su inglés por inmersión, por el Tecnológico Loyola, ¿verdad?, por el Salesiano, por el ITLA. Pero usted entonces agarra y desguabina la MESID, que la MESID funciona bien y está caminando bien, y hemos mandado miles y miles de muchachos a estudiar maestrías al extranjero, y ahora la va a mezclar con la educación, que no sirve, en lugar de hacer que la educación mejore. Bien. Entonces, el listín dice, CONEP reclama quitar la cesantía laboral. El gobierno ha mandado un proyecto de código laboral que nadie está de acuerdo. Ahorita lo comentamos con las recomendaciones que hace el CONEP. Retirarán botellones que estén al sol, eso es Proconsumidor, que ya le dijo a los colmaderos que tienen que quitarlos del sol, porque el plástico entra en reacción y eso produce efectos dañinos a la salud. Y el Diario Libre dice, el Banco Central vuelve a bajar la tasa de política monetaria, ya lo comentábamos ahora. Senadores y diputados discuten para el asunto de las exoneraciones. Unos dicen que lo quiten, otros dicen que no, muchas cosas. 11 instituciones regulan el tránsito en República Dominicana y no regulan nada. No regulan nada. Esa es la realidad. ¿Qué regulan ellos? Son instituciones que están ahí para hacer bulto, nombrar gente, hacer mucho alboroto y no pasa de ahí. Y no pasa de ahí. Miren, señores, hablábamos de Acción de Gracia en Estados Unidos. Nuestros amigos, nuestros familiares que viven en Estados Unidos, la diáspora que nos manda muchos, esas remesas, 800 millones prácticamente mensuales que nos entran y han seguido. Pero hubo unas elecciones. Entre las propuestas que hubo en las elecciones había, ¿verdad?, Trump había hablado, las deportaciones de inmigrantes. Hay más de 250,000 que deben estar en Estados Unidos en situación irregular, que cuando empiecen a recoger nos lo van a mandar para acá. Y esa es su propuesta, y por eso votó el pueblo norteamericano, que era el que tenía la calidad para hacerlo. Lo de las tarifas, eso se le dijo, pero ahí la gente no entiende. Eso la gente no entiende mucho de eso, pero lo va a entender cuando empiecen a subir los precios. Ahorita vamos a ver algo adicional a lo que se señalaba ayer el secretario de Comercio de México sobre el impacto que iba a tener esas medidas, pero ustedes saben que en las elecciones pasadas había mucha gente que entendía que los latinos se iban a volcar a votar por los demócratas, por Kamala y los negros. Aunque votaron en mayoría, lo hicieron en menor proporción que en la vez pasada por el presidente Biden. Y ahí se da la situación, por ejemplo, en Pensilvania, que los boricuas debieron haber votado por los insultos que hubo y los latinos apoyar, allá ganó Trump. Ganó en todos los estados pendulares, no hubo problema. Arrasó donde quiera. Y sacó, aunque sacó menos votos que en el 2020, y el pasado, sí, cuando perdió, él sacó menos votos ahora, pero ahora ganó, arrasó. Pero el punto es que muchos latinos, yo le decía en una discusión de esa que uno hace en los grupos particulares, le decía, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende, no conoce la anécdota de Chacumbele. Ustedes han oído Chacumbele, ¿no?, mencionar al señor Chacumbele. ¿Y qué es lo que se dice Chacumbele? Que él mismo se mató. Yo no me sé cuál es el cuento, pero ya uno usa eso. Se mató como Chacumbele. Él mismo se mató. Pues así le va a pasar a muchos latinos que van a descubrir ahora en la realidad cuáles eran realmente las propuestas que habían hecho y que estaban planteadas, y le va a pasar a muchos negros y a muchas minorías cuando le empiecen a recortar los beneficios de los cuales se beneficiaban. Ahora veo un grupo de dominicanos y latinos
diciendo que la agenda de Trump afectará el Medicaid, el Medicare y la unidad familiar. Levantaron su voz de alerta ante el impacto negativo que tendrá el Project 2025, que se anunció, que dijeron que él no lo asumió, pero en la práctica todos los que hicieron el proyecto son los que están siendo nombrados y son los que van a dirigir a Estados Unidos durante estos 4 años. Afectará programas sociales como el Medicaid y el Medicare. Los dominicanos, que en un 18% son enfermos de diabetes en Estados Unidos, y los latinos que se benefician más de un 30% de los beneficios del Medicaid. Ahora es que van a saber si la pintura es dura. Porque ese proyecto contempla eliminar el Ministerio de Educación. Ya un diputado sometió un proyecto. Friendo y comiendo, es con todo que viene. Restringirá severamente los límites de tiempo y los gastos en la cobertura del Medicaid. La ayuda, seguro. O sea que usted verá el grito. Y si empiezan a hacer redadas y a recoger gente aquí, gente allí, ya usted sabrá cómo eso va a encarecer los salarios, la situación. Pero yo les dije y les decía los otros días que todas las elecciones tienen consecuencias. Sí, usted dice, no, yo no me meto en política. ¿Se acuerdan que yo le decía aquí un día? No, pero que yo no me meto en política. Ajá, usted no se mete en política, eso cree usted. Porque la política sí se mete con usted. Mira ahí la reforma fiscal, que si no nos paramos en 2 patas y nos oponemos todos, quién sabe si no tuviéramos, sabrá Dios dónde estuviera este país ahora mismo, o cómo estuviera, ¿verdad? Usted no se mete en política, pero la política sí se mete con usted. Y cuando se elige ahí un salta para atrás, un salta cocote, un sarnícalo en una función pública que nos nombran ahí o en una alcaldía, en una cosa, y usted nada más ve que se lo está comiendo la basura, usted dice, no se mete en política, pues mire, métase. ¿Y qué es meterse? No es necesariamente inscribirse en un partido, no, pero sí exigir su derecho, cumplimiento de la ley, respeto, todo ese tipo de cosas, eso es política. Informarse, ver, criticar, dar su opinión. Eso está bien. No, eso no está bien. Eso se pudo haber hecho mejor, tal cosa. ¿Me entiende? Entonces, aunque usted no se mete en política, la política sí se mete con usted. Por eso las elecciones tienen consecuencias. Esa alta abstención que hubo en las elecciones municipales de nosotros aquí, luego en las presidenciales, tienen consecuencias. El que creyó que no viendo a votar le daba lo mismo. No le da lo mismo. Vaya a ver cómo están los precios en los supermercados. Usted no se mete con la política, pero la política se mete con usted. Usted cree que usted no se mete con la política, pero al final del día sí, la política agarra y lo suapea a usted, le da un suple ahí y lo tira al piso. Porque todo tiene sus consecuencias. Entonces, ya usted verá el grito de los latinos y de los negros y de las minorías cuando empiecen a recortar todos esos programas. Pero así decidió el pueblo. Miren, de esas son las cosas que ayer Rusia volvió a romper récord de misiles y drones atacando todas las ciudades de Ucrania. Y dice Biden, califica de indignante la nueva escalada rusa contra el sistema eléctrico de Ucrania. Yo no me explico, tenemos 3 años en esto. Y todavía está Biden hablando tripegüiro. Y es verdad que le ha dado una gran ayuda, pero no ha sido suficiente. Pero ustedes lo saben, después que tiran la bomba y destruyen la planta térmica, durará 5 años construirla. Entonces, ¿por qué no le dieron los misiles Patriot antes de? ¿Por qué no le dieron los armamentos antes de que Putin hubiera invadido, si ustedes sabían que iba a invadir en aquel 24 de febrero? Indignante. Pues la culpa es suya. 200 misiles y drones contra la ciudad y la infraestructura energética. Cuando cae en una subestación, la explota, la desbarata, recuperarla dura 6, 7, 10 meses. Entonces, ¿no era mejor darle los misiles antiaéreos para que pudieran defenderse? Pero hablando tripegüiro, porque ustedes lo tienen allá. ¿Lo necesitan? No lo van a necesitar. Para darle los F-16, los aviones duraron 2 años. Ahora están todavía entrenándose los pilotos. Para darle los tanques duraron
un paquete de tiempo, hasta que los ingleses tuvieron que dar lo suyo primero, después vinieron los alemanes y después fue que le mandaron, no, porque usan gas, que turbina, lo que sea. Ahí está, indignante, bla, 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 la culpa es tuya. Yo recuerdo cuando Macron, para que ustedes vean que uno cree que son brillantes estos líderes y estos presidentes y esta gente, yo siempre me recuerdo ese libro que lo tenía ahí de cabecera, está ahí, me lo pusieron en doble parque en los estantes en mi casa y no lo encuentro, que se llama The Best and the Brightest, un Pulitzer, un bestseller. Yo lo encontré en una feria del libro, viejísimo, y hablaba de ese gabinete de todos estrellas, los mejores y los más brillantes, todos académicos de Yale, de MIT, de Harvard, de la élite de la costa este de Estados Unidos, el Ivory Coast, como le llaman. Y eran fenomenales. McNamara, los hermanos Joe, McBundy, Dan Rusk, todos geniales. Y metieron a Estados Unidos en aquel lío que se conoce de Vietnam. Y sobre eso trata el libro. Por eso yo siempre recuerdo eso. Uno cree que son brillantes y cosas, pusilánimes. Merkel hablando tripegüiro por ahí. Ella fue que puso de rodillas a Alemania dependiendo de Rusia, del gas. Indignante. Dice el que está hablando el presidente Biden, que anda gente diciendo, que ahora Biden permitió que usaran los misiles lo tienen ahí. Los misiles se lo dieron y le dejaron las manos atadas aquí en la espalda. No lo puede usar más que en el frente de batalla. Pero si el otro acumula sus fuerzas allá, tú tienes que atacarlo logísticamente allá. No, pero un recordatorio más de la urgencia e importancia de apoyar al pueblo ucraniano. Bla, bla, bla. Mándale todas las armas, todavía faltan 6.000 millones de lo que aprobaron de los 61. Entonces ahí está Vladimir Putin, el ataque fue masivo porque nos están atacando a nosotros, pero tú tienes 3 años atacando a Ucrania, ibas a invadir a Kiev porque no te lo permitieron y el desastre que hubo. Entonces, estos políticos, y ahora viene Trump. Usted sabía que Trump venía con una cosa diferente, entonces si lo iba a ayudar, ayúdelo. Macron una vez, que es lo que le iba a decir ahorita, que uno cree que son brillantes, una vez dijo, no, porque que ustedes vean la falta de visión. No, porque no, tampoco se puede humillar a Putin. Como que Ucrania en una ofensiva que tuvo, eso fue en el 2022 creo, que ocupó Kharkov, ocupó 2 ciudades ahí y parecía que, no, pues como no se podía, oye tú, ahora son los rusos casi ocupando, todos los días avanzan, ¿por qué no le han dado las armas que tienen que darle? Y dárselas sin ningún tipo de restricción para que se puedan defender de verdad. Ahí tiene Rusia. ¿Usted sabe qué tiene? Rusia tiene 10.000, 12.000 norcoreanos, misiles de Irán, misiles de Corea del Norte, muchísimas cosas que le manda China por detrás, que hace como los ratones, que roe y sopla. Dice que no, pero está a favor, su aliado, beneficiándose comprándole combustible barato y vendiéndole muchísima chuchería ahí a los rusos que no tienen de nada. Entonces, ahora viene, entonces ¿sabe quiénes están también peleando del lado de los rusos ahí? Los Houthis, los de Yemen, gente pasando hambre por ahí, lo llevan para allá, a lo mejor aquí le darán salchichón y papa. Entonces Occidente, chupándose el dedo y hablando tripegüiro, indignante, con palabras no es que se va a resolver. Mándale los armamentos que se requieren. No, es que ¿qué tercera guerra mundial? Ni qué tercera guerra mundial. Puerco no se raca en Javilla. Putin es guapo, pero con Ucrania, que son 45 millones de habitantes, que ataque a Polonia, una base, no lo va a hacer. Dice Putin que no descarta usar su nuevo misil en la toma de Kiev, etcétera, etcétera. Entonces, que van a responder los actos de agresión contra Rusia. Y tú no tienes 3 años agrediendo a Ucrania. ¿No fuiste tú que invadiste? Entonces, aquí hay que no aplauden todavía. Entonces, caray, carambola. Pero bueno, eso es a nivel internacional, pero que tiene sus trascendencias con nosotros y siempre le damos seguimiento. Hay que hacerlo. Miren, señores, las cosas que en este país a veces pasan, uno no las entiende porque no cogen cabeza.
Contrataciones, compras y contrataciones, acaba de suspender una licitación para un acueducto en Jarabacoa que organizó Coravega. Eso estaba desde el 2022 y ahora, en estos días, es que eso se anuncia. El acueducto de Jarabacoa por un monto superior a los 7.000 millones. Está muy bien, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, lo adjudican a una entidad que ni siquiera presentó los estudios previos en la licitación, en un sistema nacional de inversión pública que tiene que ponerse todo eso para que la gente que va a participar pues lo vea y sepa sobre qué se trata y haga las cosas. Entonces, compra y contrataciones dijo, eso fue el 7, eso fue ahora en noviembre que se arrancó, que esas debilidades que estaban ahí, las llaman debilidades, no eran subsanables. Coravega lo había aprobado en el 2022 y ahora fue que designaron. Entonces, un proyecto que tiene 7.000 millones de pesos que cuesta, que compromete los proyectos, los presupuestos del 24, 25, 26 y 27. Y en el pliego de condiciones, Coravega hace referencia a estudios previos que dicen que es lo que se va a hacer para que tú hagas tu propuesta, no va tanto, entonces eso tiene tantos kilómetros, las tuberías son de tal ancho, son de tal calidad, son de tal qué sé yo qué, y yo hago mis números y digo, bueno, que yo voy a licitar por tanto. Pero dice Coravega estudios previos, pero ni siquiera los coloca. A lo mejor se lo dio al que quería que ganara. No es la de nunca acabar, señores. Es la de nunca acabar. Por otro lado, un regidor, no sé, sobre un proyecto de recolección de basura, el regidor Odalis Tejeda, no dice de qué partido es, hace la denuncia por la exagerada cantidad de licitaciones desde el mes de septiembre. Dice que va a tener 1.000 millones de pesos para recolección de basura, desperdicio sólido, transporte, etcétera. En septiembre se hizo una licitación de 2.500 millones de pesos. Es como si estuviéramos hablando de glóbulos rojos, ¿verdad? 2.500 millones de pesos. En octubre se hizo otra por 297. Después de 2.500, 297, eso no es nada, un 10%. Y en noviembre también hacen otra por 312 millones. Entonces el regidor llama la atención porque que tantas licitaciones son esas. Y en el 23 se había hecho una por 1.600 millones. ¿Usted está oyendo? 1.600, 200, 67, 312, 2.500. O sea, es que la mayoría de los contratos de las compañías están vencidos y se les sigue pagando con normalidad. Es que muchas cosas raras y la gente no acaba de aprender. Mira lo de Intran. Lo de Intran y todo el desastre que hubo. Y la gente no acaba de aprender. Miren, ya había denunciado la Federación de Comerciantes que le estaban cobrando el 18% del ITEVIS a los embutidos y a todos esos productos procesados, salami, salchichón y todo ese tipo de cosas. Después el gobierno lo retiró, ordenó al presidente, como lo habían hecho antes. Eso estaba contemplado en la reforma del 12, pero nunca se aplicó porque tiene un impacto en la población. Pero denuncia Iván García, que está muy activo, que ellos no tienen nada que ver con el alza de los precios de productos básicos de la canasta familiar y piden al gobierno que explique por qué. Uno sabe y uno oye el grito y cuando mira la tarjeta se da cuenta que todo, se compró lo mismo pero ahora se gastaron 1.000 pesos más. Se compró lo mismo pero se gastó 1.500 pesos más porque los productos han aumentado. Aunque la inflación está controlada, pero el problema no es la inflación sino el poder adquisitivo. Después que suben, los productos no bajan. Lo que no suben son los sueldos. Ellos piden que se investigue por qué los productos industriales han incrementado los precios. Pero hablan no solamente de los industriales. Dice que la cebolla que se vendía a 40, ahora está a 80, oiga. Y en muchos colmados entre 90 y 100 pesos. A 80 en los supermercados, pero en colmados de 40 a 100. Eso es un 150%. La papa, que la traen de Canadá y China, la importada,
que está entre 50, está ahora mismo entre 50 y 60 pesos, una cosa que estaba hace días en 30 pesos, el doble. Entonces, obviamente, yo creo que el ministro de Agricultura habla de los pollos, que vamos a tener 25 millones de unidades para la Navidad y todo ese tipo de cosas, eso está muy bien, pero la gente es un paquete. Recuérdese en el paquete fiscal ese que se intentó pasar, nada más se dejaban fuera 7 productos. Arroz, carne de pollo, creo que la leche, el pan, es 7, pero eran un economista que señaló la cantidad, eran como 170 productos, entonces, que sí se le iba a aplicar ITEVI, que son productos de los que están en los estantes en los supermercados, que son los que demanda la gente. A 7 no se le iba a aplicar, pero fíjense ustedes, como dice el refrán, no solo de pan vive el hombre. Mire cómo se quejan los comerciantes y eso le afecta a ellos, porque si la gente no tiene capacidad adquisitiva para comprar, ellos venden menos. La gente con dinero que compra, y si no te queda, no compras. Y si los precios suben, si yo compraba 3 libras de arroz, 2 potes de aceite, y que yo qué, una sopita y eso me hacía con 5,000 pesos, y ahora yo voy y tengo que buscar 5,500 más, un 10% más, yo compro menos porque nada más tengo los 500. No, quítamele una cuarta al arroz ahí, o media libra, túmbale media libra. Dame la pasta de la pequeña. O sea, la gente lo que le hace es que le busca la vuelta. Pero eso es porque está afectado en su poder adquisitivo. Pero y al colmadero, ¿usted sabe lo que le pasa? Que cuando él va a reponer inventario, primero ahora está vendiendo menos. Si vende menos, gana menos. Pero tiene que buscar más dinero. Porque los precios suben aguas arriba de donde él demanda. Cuando él pide al suplidor, cuando le llega el vendedor, le dice, no, eso subió a tanto. Él tiene que comprarlo y tiene que pagarlo. Entonces él tiene que salir a buscar más dinero, se afecta su rentabilidad, porque ahora vende menos y gana menos. Y entonces tiene que buscar más dinero para poder comprar los productos que él vende, de los que él vive. Entonces ven ustedes cómo todo se interrelaciona. Y eso es importante entonces que el gobierno le preste atención. Y esa es la queja y la denuncia que hace la Federación Dominicana de Comerciantes. Y tiene que hacerlo porque es bueno dar la señal para que el gobierno esté al tanto. Miren, los empresarios, de nuevo, el gobierno ha mandado un proyecto que dice que está consensuado en el 98%, y el CONE, ANGE, lo turístico, dice que ese proyecto ni se consensuó, ni se incluyeron los temas que debían estar. No estamos de acuerdo con la presentación del proyecto sin antes abordar los temas planteados. ¿Quiénes hablan? CONEP, la Confederación Patronal, la Asociación de Industria de la República Dominicana, Hoteles, Turismo, Azonaore, Adozona, las Zonas Francas, Comerciante Industria ASIS, ANGE de Jóvenes Empresarios, la CODOPYME de las Pequeñas y Medianas Empresas y la Organización de Empresas Comerciales, la ONE. Todo el mundo, todo el que tiene empresa, todo está señalando que el proyecto que se mandó al Congreso no fue consensuado, no contempla ni siquiera la cesantía, que no es que se le quite, sino que se adecue a las nuevas realidades, el trabajo teledirigido desde las casas. Por ejemplo, mi hijo trabaja en un banco, gerente, reciente, tiene ya ahí, va para un año, y me dijo, no, yo puedo trabajar 2 días en mi casa. El asunto de data y científico de números y de esas cosas raras, nuevas. 2 días desde la casa él puede quedarse. Puede ir a la oficina, pero puede. O sea, esas son realidades. Y eso no tiene que ver con su trabajo, porque él trabaja desde ahí, o se va a un sitio como uno, a Starbucks, a un café, y uno trabaja desde ahí. Entonces, son realidades que tienen que verse y analizarse. Entonces, el gobierno manda un proyecto que no es ni chicha ni limonada. Míralo aquí, todos los sectores empresariales dicen que no, la ministra de Trabajo dice que se consensuó en un 98%, pero parece que ese 98% y nada era lo mismo, como lo que le decía ahorita. Eso y nada es lo mismo.
Porque en el 2% que no se consensuó es que está la sustancia, como dicen en los colmados los tigres, la sustancia. Ahí es que está la sustancia, ahí es que está la esencia, ahí es que está lo sustantivo. Lo otro es como el invento de una vez de que a la trabajadora doméstica, porque es gana de hacer bulto, no realmente las cosas que realmente importan. Las cosas que importan y que hacen la diferencia son las que hay que prestarle atención. Pero el gobierno está en Belén con los pastores y manda una cosa ahí que no sirve para nada. Eso y nada es lo mismo. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.